Nuestro Padre Jesús de la Bondad, María Santísima del Consuelo, con vuestra venia. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este acto protocolario que año a año organiza la ilustre, humilde y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Flagelación de nuestro Padre Señor Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo para esta Cuaresma 2025. Permitidme, antes de seguir adelante, que os lea un soneto perteneciente a una trilogía sobre la flagelación de Jesús, escrito por la poetisa Elma María Valdés. Los azotes desgarran su figura con la mano brutal de la injusticia, el desprecio del odio y la malicia de un mundo anonadado en su hermosura. Es un surco sangrante su ternura, esparce la semilla, la primicia, del fruto inmaculado, la sevicia, del látigo su génesis madura. Se somete al martirio con valor, su silencio es la voz de enamorado, eximiendo al amado del castigo, atado a la columna del dolor, el cuerpo malherido, lacerado, es la oración excepcional de un buen amigo. Señor hermano mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la ilustre, humilde y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Flagelación de nuestro Padre Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo. Señor conciliario de la Hermandad y pregonero de este año. Señor alcalde, representantes de otras hermandades de Pasión y Gloria, queridos hermanos de la Flagelación, señoras y señores. Cuando allá por el año 2012 el hermano mayor me encargó que fuera yo el presentador de este acto, ese año celebrábamos el 17 pregón de esta hermandad, fue para mí un honor, porque esta es otra forma de servir a nuestra hermandad y de dar honra y gloria a nuestros sagrados titulares. Desde entonces ya han transcurrido 13 pregones, 13 primaveras y por supuesto 13 cuaresmas. Y ya vamos a celebrar el pregón número 28, que podía ser el 30 si no hubiera ocurrido una pandemia que nos dejó a todos marcados. Y aquí está la Cofradía de la Flagelación otro año más, anunciando a la ciudad lo que ocurrirá el próximo miércoles santo, cuando las calles y plazas de nuestra ciudad se llenen de bondad y consuelo. Todos, cofrades y no cofrades, tenemos un mal recuerdo de lo que ocurrió el año pasado, cuando nuestros titulares no pudieron salir del guardapasos a causa de la lluvia. Pero ellos no estuvieron solos en ese día. Allí estábamos todos los hermanos de esta corporación nazarena, acompañándoles y rezándoles nuestras plegarias, las mismas que les rezamos cuando procesionamos a su lado. Allí estábamos todos con los ojos rasados en lágrimas, pero contentos, porque ellos no se sentían solos en sus tronos. Esperemos, con fe y esperanza, que este año sí que puedan salir a bendecir la ciudad y repartir a manos llenas bondad y consuelo. Dicho esto, sigamos con el protocolo de este acto y presentemos a la ciudad el cartel de nuestra estación de penitencia para el año 2025. Una hermosa fotografía de nuestra titular, María Santísima del Consuelo, obra de un genial fotógrafo cofrade, nuestro hermano Ernesto Naranjo, para la cual voy a solicitar al vicehermano mayor y al señor alcalde que suban hasta aquí para descubrir el cartel de este año.
Enhorabuena y muchas gracias, Ernesto, por saber captar la belleza de nuestra Madre del Consuelo. Hermosa fotografía a la que va a anunciar nuestra estación de penitencia. Y una vez que todos conocemos el cartel de nuestra hermandad para este año, ha llegado el momento central de este acto. Debemos pregonar a los cuatro vientos que se acerca el miércoles santo y que la cofradía de la flagelación saldrá a la calle. En el pregonero de este año concurren varias circunstancias. Es nuestro párroco y nuestro conciliario, como todos sabéis. Por lo que voy a pedir a nuestro hermano Miguel Barba Ortiz que suba hasta este atril y nos haga la presentación del pregonero como él sabe. Excelentísimo señor alcalde, querido don Antonio, querido don Francisco Guerrero, hermana mayor y junta de gobierno de nuestra querida hermandad, amigos y hermanos todos. Media ya la Cuaresma, en esta víspera del tercer domingo de este tiempo litúrgico, cuando el Señor ha sido ya tentado en el desierto y hemos también sido testigos, junto a Pedro, Santiago y Juan, de su transfiguración en el monte Tabor. Este domingo el Señor nos advierte ya con la parábola de la higuera que debemos dar fruto en las buenas obras de nuestro actuar diario. Mientras, en la ciudad, el sol ya se oculta tras la espalda de nuestro Padre bueno. Aquí, donde el sol muere y todos seguimos enamorados del azabache de los ojos de nuestra Madre del Consuelo. En esta tarde fría y húmeda, como los mármoles del Litóstoros, donde Pilato se sentó a mandar azotar a Jesús y condenarlo a muerte, y en esta mitad del tiempo grande nos convoca nuevamente a la voz y a la palabra la hija y la maestra de las cofradías ciudadrealeñas, con el pregón decano de nuestras hermandades. 28 ediciones alcanza ya este canto a nuestra cofradía, que en este año toma el aroma de la Sierra de San Benito, que acariciase a aquel niño nacido en los límites de esta mancha, que ya se pierde en Andalucía el mismo día de su onomástica del año 1951. Seguramente sus padres, Florentino y Asnela, no podrían ni imaginar cómo aquel chaval, que ya fue ordenado diácono el 15 de marzo del 78, llegaría a ser sacerdote en el día de la Virgen de Fátima de ese mismo año. Desde entonces no ha parado de hacer suyo el lema de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars: el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Ha dicho siempre mi padre, cuando se refería a otro querido sacerdote de esta parroquia, don Fabián Prado, cuya memoria guardamos con cariño en esta feligresía, que él era su cura de cabecera, en una curiosa expresión que, sin embargo, nos deja entrever la importancia que para los fieles tiene en una parroquia su sacerdote. Pues para muchos de los que estamos aquí presentes, don Antonio es nuestro cura de cabecera, al cual vinculamos muchos de los momentos más importantes de nuestra vida, pero también los que constituyen la esencia de nuestros días, que son los del trato diario y el afecto continuo. De don Antonio podríamos alargarnos durante mucho tiempo si quisiéramos relatar su fructífera y ya larga trayectoria pastoral. Desde que fuera ordenado en Valdepeñas y destinado a Arroba de los Montes hasta que llegó a nuestra parroquia en el año 2003, siendo entonces nombrado ya párroco el 10 de septiembre y hasta la fecha. Podríamos decir muchas cosas de este licenciado en Teología, Filosofía, Humanidades y Ciencias Catequéticas. No en vano ha sido delegado diocesano de catequesis y profesor, muy buen profesor, de catequética fundamental en el Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga. Podríamos también contar que don Antonio es confesor del seminario, ha sido moderador de la Unidad de Acción Pastoral Santo Tomás de Villanueva, que agrupa a nuestra parroquia junto con la de San José Obrero, San Juan Bautista y Santa María Magdalena, de la que también es párroco. Hoy es miembro del Consejo de Gobierno de la diócesis.
cargos y responsabilidades, todos ellos que dan muestra de la categoría humana e intelectual de don Antonio. Sin embargo, cuando recibí con orgullo y con cariño su petición para presentarle el día de hoy, tenía claro que había que presentar al sacerdote que conocí aquel 10 de septiembre de 2003, cuando recién aterrizado a la parroquia desde Socuéllamos, quiso tomarse un café con los jóvenes que entonces frecuentábamos la parroquia para conocernos. Así que hoy quiero presentar al sacerdote de la sonrisa permanente, de la acogida, el del abrazo sincero y la palabra profunda, al amigo en los tiempos difíciles y al compañero en los momentos de gozo, al gestor diligente y de gesto grave, al hombre de la prisa permanente y de la resolución pronta y eficaz a los problemas que pudieran plantearse. Don Antonio ha sabido granjearse el cariño de toda la comunidad parroquial, de la cual ha sido y es un buen pastor que ha logrado congregar en armonía a su rebaño. Nuestras lágrimas las ha derramado por sus ojos y nuestras sonrisas han arqueado la comisura de sus labios. Ha sido padre, pero también compañero en el camino. Y hoy aquí, en su parroquia, en nuestra parroquia, es él quien mejor va a poner voz a los sentimientos de esta comunidad que tiene por su cofradía y por nuestros titulares. En apenas unos instantes, tu voz y tus palabras no serán ya más que recuerdos que guardaremos en el cofre de nuestros momentos más bonitos. Sin embargo, el pozo de su esencia volverá, aun cuando ya no estemos, cada vez que suene madrugar en la recogida de un paso de palio y el parque recoja las flores que va derramando la espalda de nuestro Padre Jesús de la Bondad, porque en ese momento recordaremos el brillo de los ojos de aquel cura que tanto quiso a nuestra cofradía. Tuya es la voz y tuya es la palabra, querido Antonio. Buenas noches a todos. El día 21 del mes de octubre, a eso de las 7:30 de la tarde, se presentó en la sacristía de la parroquia el hermano mayor de la Cofradía de la Flagelación, don Emilio Martín Aguirre, y me dijo lo siguiente: Antonio, tengo que decirte 3 cosas. Yo le respondí: Emilio, tenemos ahora una reunión muy importante para la parroquia y no quiero estar distraído con problemas. Más tarde me lo dirás. Como podéis suponer, en ese momento Emilio no me obedeció. Me informó de los 2 primeros asuntos, y vale, no eran de mucha relevancia. Y la tercera, la Junta Directiva de la Cofradía, por unanimidad, y resaltó por unanimidad, te ha propuesto para que hagas este año nuestro pregón cofrade. Se me escapó un no rotundo. Y lo típico en estos casos: no sé hacerlo, me supone dedicar mucho tiempo en esas fechas, os agradezco mucho el detalle, pero discúlpame ante la Junta Directiva. No se trata de un desprecio, sino de reconocer mi incapacidad para ese menester. Y así terminó la conversación. Ya en casa, por la noche,
Tenía yo como un bulle-bulle en mi interior, dándole vueltas al asunto. Así que al día siguiente llamé a Emilio y le dije que me diese un par de días para reflexionar. Mal asunto. Cuando dices ante una propuesta que necesitas un par de días para reflexionar, ya puedes darte por vencido. Pensé que es mucho lo que la parroquia y yo mismo tengo que agradecer a esta cofradía y que sería una buena ocasión para darles gracias por todo lo realizado. Así que me bastaron 2 días para reflexionar y decir que sí. Y aquí estoy, como un espontáneo que sin conocer la medida ni la retórica cofrade, se lanza al albero irresponsablemente, sin haber estudiado el oficio de pregonar y sin premeditar en las crónicas que los sesudos entendidos puedan publicar al día siguiente sobre la faena realizada. Pero el corazón agradecido está por encima de la ortodoxia del pregón y de las normas al uso. Y por eso aquí estoy. Soy María, la hija de Joaquín y de Ana, de la estirpe de David. Soy nacida en Nazaret, de Galilea. Por designio de Dios, soy la madre de Jesús de Nazaret. Y por voluntad de mi Hijo, soy también vuestra madre. Ahora no vivo en Nazaret, vivo en el hogar de mi Jesús, en el cielo. Dios ha querido que la vida de Él y la mía formen una unidad indisoluble. Desde antes de nacer, durante la vida y después de morir, yo, la madre, y Jesús, mi Hijo, un mismo corazón, un mismo destino, porque así lo quiso Dios. En estos días pasados habéis estado pensando en mí. Desde finales del mes de enero habéis estado junto a mí, en mi presencia. Bueno, la madre sabemos todo, y yo sé que queríais saber de mi Hijo Jesús, porque el culmen de vuestros actos litúrgicos se centran en Jesús, pero tenéis más confianza con la madre. Es normal, y a mí, además, me vuelve loca hablaros de mi Jesús. En el hogar de mi Hijo, el cielo, siempre hay mucho ajetreo. Siempre estamos recibiendo a nuevos familiares. Pero hoy es un día más tranquilo. Y como en la eternidad no hay límites, ni para el espacio, ni para el tiempo, he quedado con vosotros, con todos los hermanos de vuestra cofradía, que llamáis de la flagelación. A pesar de que estoy en la gloria, no puedo evitar un escalofrío de hielo, reviviendo la flagelación de mi Jesús. Os recibo entrañablemente. Estáis en vuestra casa, conmigo. La casa de la madre siempre es la casa de los hijos. Uno de vosotros, cuando me rezabais en el triduo de enero, me suplicó: Madre, háblanos de Jesús, llévanos cerca de Él, muéstranos a Jesús.
Bueno, de mi Jesús ya tenéis muchísimos datos y materiales que os están sirviendo para conocerlo más y mejor. Yo hoy os hablaré como madre. Y sabéis que las madres siempre hablamos desde el corazón. Fijaos, para esta conversación con vosotros he preparado el álbum familiar. Así será más fácil. Y con la ayuda de este álbum se fue hilvanando nuestra conversación. ¿Recordáis? Todo empezó en Belén. Yo estaba prometida con José, un joven vecino de Nazaret, pero natural de Belén. Nos conocíamos desde siempre. Y ya sabéis toda la historia. Yo embarazada antes de contraer matrimonio, por obra del Espíritu Santo, y mi prometido José no quiso repudiarme, ni formar un escándalo entre los vecinos. Todo se lo aclaró un ángel de Dios. Y como me quería tantísimo, asumió su compromiso de padre del niño que se gestaba en mí. Un día tuvimos que ir a Belén por motivos políticos del emperador Augusto, unos 115 kilómetros de Nazaret a Belén y una semana de travesía. Cuando llegamos estaba todo ocupado y un vecino nos ofreció una cuadra donde poder guardarnos del frío y descansar José, yo y nuestra burra. Y en esta situación se me cumplió el tiempo y di a luz a mi Jesús. La cuna de mi niño no estaba perfumada con ramitas de hierbabuena, ni estaba adornada con madroños de Jericó, ni trenzada con juncos de las orillas del Jordán. El olor que recuerdo era el de los animales que allí se cobijaban. Mi niño no tuvo cuna, un pesebre, donde comían las bestias y unas pajas por colchón. Mi José, en silencio, se afanaba en acercar las ovejas más grandes a mi niño para que le diesen calor. Y la pequeña cuadra quedó llena de lana, de balidos y del acre olor a rebaño. Viendo así al niño de mis entrañas, mi fe en los designios de Dios tomó tintes oscuros y amargos. Y la espada que me iba a atravesar el alma, que me profetizó el anciano Simeón, empezó a sembrar dentro de mí su primer dolor. En este pesebre cuna caben todos los niños del mundo y todos son mi Jesús. Acurrucados junto a Jesús hoy están Izán y Rubén. ¿Los recordáis? Que llegaron al pesebre oscuros y embarrados y que ahora resplandecen de blancura, iluminados por la luz de mi Jesús. Y también llegó el otro niño. ¿Recordáis? Cabal, que vino meciéndose por las olas en las orillas del mar, como una hoja seca arrancada violentamente de su árbol. Angelitos
con alas de barro de Valencia y del agua del Mediterráneo que vuela hacia el taller del alfarero. Niños abandonados, perseguidos, comprados y vendidos, niños violados y abortados, todos son mi Jesús. Venid, niños, a esta cuna. Niños, arcoíris de este mundo cruel. Niños blancos, amarillos, negros, de todos los colores. Venid a llenar esta cuna de mi Jesús, de calor y de inocencia. Venid, niños de la tierra, del este, del oeste, del norte y del sur, del primer y del tercer mundo. Venid a construir un solo mundo, uno solo, una sola patria de patrias hermanas, una sola tierra de tierras hermanas. Niños de la tierra, venid para hacer callar los tambores de la guerra y hacer surgir el grano dorado de la inocencia, para preparar el pan de la paz, compartido en todas las mesas de la tierra. Venid, niños, al pesebre cuna de mi Jesús, que yo, vuestra madre, os meceré y os cantaré nanas para que descanséis en la casa gloria de mi Jesús. Apenas tuve tiempo de recuperarme del parto y tuvimos que emigrar a Egipto, 690 kilómetros. Un rey tirano tenía celos de mi criaturita y quería quitarle la vida. Mi José fue alertado de nuevo por el mensajero de Dios y huimos de Belén. Por el camino, un camellero que iba también hacia el sur da alcance a nuestra pequeña caravana y nos informa: Herodes ha mandado matar a todos los niños de Belén. Ninguno ha escapado. Yo estrechaba a mi niño contra mi pecho y el corazón parecía salirse de él. Contemplo tantos rostros de niños conocidos de Belén y no puedo quitarme de mi cabeza los alaridos como de locas de las madres que con los ojos desorbitados contemplan los cuerpos ensangrentados de sus hijitos. Y acompaño a las madres que junto al mar despiden a sus hijos que marchan hacinados en pateras, en cayucos, en neumáticos hinchables, huyendo de nuevos tiranos. Muchas madres, como yo, que no volverán a abrazar a sus hijos, muertos y sepultados en el cementerio de los mares. Son mi Jesús. De fondo se escuchan los misereres que entonan las voces negras de luto de un grupo de supervivientes con sus ojos fijos en los cuerpos flotantes sobre el mar. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero. Si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el abrazo y el beso. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo,
No me llames extranjero porque nací en otro pueblo. Tenemos el mismo grito y el mismo cansancio viejo. No me llames extranjero, que es una palabra fea y triste. Es una palabra helada, que huele a olvido y a destierro. Mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y del miedo, y verás que soy un hombre como tú, con alma y con cuerpo. José contempla a María, que camina doblada en dos, porque la espada profetizada por Simeón se le ha hendido un poco más. Esos corderitos inocentes han salvado la vida de mi Jesús. Como anticipo de que mi Jesús, el Cordero inocente, también con su martirio sangriento, les va a devolver la vida. Y pasado el peligro que acechaba a mi niño, pudimos volver a Nazaret. Egipto fue nuestro refugio durante unos años, hasta regresar a nuestra tierra. Y Nazaret fue para mí el tiempo más hermoso de mi vida. Vida oculta, sencilla, familiar, viendo cómo crecía mi Jesús, en estatura, en sabiduría, en gracia. Yo sabía muy bien quién es ese niño que se hacía adolescente entre amigos y vecinos, que participaba de las correrías y de los juegos propios de la edad. Como cualquier madre, me sentía orgulloso de haber parido a ese niño. Y la tentación de querer apropiarlo para mí me rondaba la cabeza y el corazón. Pero yo sabía que ese niño no era mío. Mi Jesús iba creciendo y yo, viéndolo, me sentía cada vez más pequeña ante él. Nuestra humilde casa era como un sagrario donde acampó la divinidad. Era como estar en la gloria, cuidando de Dios, porque mi niño era Dios, alimentando a Dios en mi casa, enseñando a Dios el oficio de carpintero, orando juntos al Padre Dios. Saber descubrir la presencia de Dios en las cosas más comunes. Si Dios estaba conmigo y con José, en nuestra casa, en nuestras cosas, todo era divino. Cielo y tierra estaban fundidos. Y aunque vivía en Nazaret, yo estaba ya viviendo en el cielo, cuidando de mi Jesús. ¿Cuántas veces en la tierra nos sentimos tentados a considerar que el trabajo, el pan, el deber, las obligaciones son cosas vacías de Dios, indiferentes? Pero no es así. Si mi Jesús está presente en tu trabajo es sagrado. Si mi Jesús está en tus obligaciones, tu deber es oración. Si en tu casa está mi Jesús, tu casa es verdadera iglesia. Entrando en adolescencia, mi tentación de ser una madre posesiva recibió un duro golpe. Una de las veces que fuimos a Jerusalén, él se entretuvo en el templo y no se presentó a nuestra caravana a la hora del regreso. Angustiados, fuimos a buscarlo y al encontrarlo nos dijo la razón de por qué se había retrasado.
¿pero es que no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Las madres sabéis que no es sencillo para una madre digerir que el hijo que se ha gestado y salido de sus entrañas no le pertenece. Pertenece a Dios. Y yo que me inclinaba a pensar que aquel adolescente era mío, debía llegar a aceptar que mi Jesús era para todos, que era de todos. Yo en Nazaret era María, sencillamente. José era el carpintero y mi hijo Jesús. Bueno, mi hijo tenía un apodo. Sus amigos le llamaban Jesús Haser, que quiere decir Jesús bondadoso. Vosotros, cofrades, le llamáis Jesús, el de la bondad. Y a mí no me sorprende que así se le llame de generación en generación, porque las entrañas de Dios son bondad y misericordia. Y mi Jesús es la encarnación de las entrañas misericordiosas de Dios. Sus amigos no llegaban a alcanzar esa realidad. Yo lo sabía, aunque no lo entendía muy bien. Son las cosas misteriosas de Dios. Yo os he dicho que a mí, en Nazaret, me llaman María. Vosotros, por el amor que me tenéis y porque os parece simple ese nombre, me llamáis como os brota del corazón. Prado, Trini, Soledad, Reyes, Estrella, Macarena, Dulce Nombre, Angustias. Incluso me llamáis con apelativos que a veces me sonrojan. La morena, la guapa, la reina, la señora. En ocasiones me sonrío en mis adentros, porque no sé si habláis con algunas de mis vecinas de Nazaret o conmigo mismo, María. A mí eso no me molesta, porque el amor de los hijos hacia la madre suele ser siempre descontrolado. Pero hay un nombre con el que me llamáis, que cuando lo escucho siempre vuelvo la cabeza. Consuelo. Tantas veces en mi vida he necesitado ser consolada que comprendo perfectamente cuando en vuestras vidas necesitáis de mi consuelo. Consuelo Paiporta, Consuelo Catarroja, Consuelo Letur, Alfajar Consuelo, Consuelo El Palmar, Consuelo Israel, Palestina Consuelo, Consuelo Gaza, Consuelo Ucrania, Consuelo Rusia, Siria Consuelo, Sudán Consuelo, el Chad Consuelo, desde el hospital Consuelo, desde la cárcel Consuelo, para los hijos rotos Consuelo. Para. El mundo es un sonido en estéreo, repitiendo consuelo, consuelo. Vosotros, mis hijos, llamadme siempre Consuelo. En Nazaret, mi Jesús se hizo un hombre adulto
y por cómo veía yo que organizaba su vida, yo intuía que había llegado la hora. Yo lo estaba esperando con temblor, desde el día en que en Caná me lo dijo: aún no ha llegado mi hora. Estaba próximo el día en que teníamos que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Nosotros nos preparamos para ir en familia. Mi Jesús iría con sus amigos íntimos, 12 hombres que por razones que no conozco bien lo habían dejado todo y prácticamente convivían con él. Un día se levanta más temprano que de costumbre y, como hacía a diario, se retiró a las afueras para estar con su Padre Dios. Cuando regresó, se lavó con el agua fresca del pozo, vistió su cuerpo con la túnica sin costura que yo le había bordado. Su cuerpo olía a mirra, a aloe y acacias, y se había suavizado el cabello con aceite perfumado. Mi Jesús era el más bello de los hombres, pero en los ojos llenos de luz de mi Jesús se adivinaba un presagio de tormenta negra. Las madres presentimos todo lo que le puede ocurrir a nuestros hijos antes de que suceda. Y la profecía del anciano Simeón volvió a aparecer. Y a ti una espada te atravesará el alma. Se acercó a mí su madre y me abrazó, corazón con corazón. Nuestros corazones latían frenéticamente y se hablaban sin palabras. Mi Jesús me besó en la frente y yo le besé las mejillas. Y sobre ese beso de madre, puro, lleno de ternura y humedecido por las lágrimas que me brotaron, se posó después otro beso helado, sucio como un pecado mortal. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Griterío, llamas de antorchas en la oscuridad, chirríos metalizados de espadas, blasfemias y carcajadas, y perros a la caza de mi Jesús, prendido como un malhechor, maniatado como un criminal. Esa misma noche, mi Jesús sirvió de entretenimiento para las juergas de unos soldados borrachos. Caricatura de rey, con cetro de caña y corona de espinas. Harapos mugrientos como manto real. Ojos, boca y nariz hinchados, amorotados y ensangrentados, como el maquillaje perfecto para aquella chirigota de carnaval. Tras la noche de juergas y borracheras, apareció la foto de la tragedia. Este es el hombre. Exe homo, mi hijo, mi Jesús, el más bello de los hombres, no tiene aspecto humano, como una piltrafa asquerosa, ante la que se vuelve el rostro porque da repugnancia el mirarlo. Es el rostro de todos mis hijos, rebajados a la condición de gusanos. Cada bofetada
que recibió mi hijo, la recibían también mis hijos de la tierra. Y en su rostro de ese homo estaban marcados todos los pecados de la humanidad, de las cobardías e injusticias, de los abusos de unos sobre otros, de los deseos de hacer desaparecer de la humanidad los rostros de la bondad, inocentes condenados a vivir arrastrados, expulsados del jardín del Edén, la maldad de la guerra en permanencia contra el bien. Y en medio de esto, como un trueno enrabietado, la voz nítida de mi Jesús: lo que hicisteis con unos de estos, los más humildes, conmigo mismo lo hicisteis. Desde la calle se oían los chasquidos de los látigos, mezclados con los quejidos angustiosos que apenas podían salir de los pulmones de mi Jesús. La sangre y los despojos de carne que arrancaban los flagelos mezclados y por el suelo. Yo, que como hacemos las madres, he chupado las gotas de sangre que salían de sus rodillas cuando se caía en los juegos, para que no se perdiera ni una gota. Y ahora la contemplo pisoteada, sucia, sirviendo de carnaza para aquella bandada de buitres que la acechan como para darse el gran banquete. A mí, que era la madre, no me dejaron siquiera que pudiese recogerla, para que ninguna gota de su sangre fuera profanada. Y sobre su espalda, en carne viva, una inmensa cruz. Mi Jesús está acostumbrado al tacto con la madera. Él no sentía su aspereza, ni su roce astillado, ni el peso de los troncos que la formaban. Hacia el caminar, hacia el monte del amor supremo, lo que le hacía caer una y otra vez era lo que iba prendido en la cruz: el peso de toda la maldad del mundo, el peso de todos los pecadores y de los pecados que uno puede imaginar. Se caía y volvía a levantarse, buscando más pecados y más pecadores entre la chusma que la acompañaba. Que ningún pecado, que ningún pecador se quede fuera de la cruz de mi Hijo, porque Él no había venido a condenar, sino a salvar. El Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. En la escalada que lo llevaba al Gólgota, hubo un momento en que mi Jesús experimentó la compasión y la ternura, el contacto con un lienzo limpio, fresco, suave, con el que una mujer limpió y acarició lo que quedaba de su rostro. Cuando mi hijo se lo devolvió, se habían grabado en el lienzo todos los rostros de los que a diario cargan con las pesadas cruces que los aplastan. No sé cómo ese lienzo llegó a mis manos. Yo se lo he entregado a mi Jesús, que cada día se transforma en los rostros que también están marcados en el lienzo de la Verónica. Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos
de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, muy amarga, y que se enfría este ardiente corazón que tú me diste. Y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste, hasta la muerte triste. Mas entonces me miras, y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche. Y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar contigo. Yo, su madre, también formaba parte de esa procesión del Vía Crucis que presidía mi Jesús. Con mis pupilas ya de martirio y con mis ojeras violeta de Nazarena, alejada de las turbas y de los curiosos, el sufrimiento de mi hijo era también el mío. A pesar de la muchedumbre, los dos sabíamos dónde estaba cada uno. Y nos mirábamos y seguíamos besándonos y abrazándonos en la distancia. Cada mirada era el bálsamo que suavizaba el fuego de nuestras heridas y nos levantaba del suelo y llenaba de energía lo que nos quedaba de cuerpo para poder llegar hasta el culmen del Gólgota del mayor dolor. Sostenía mis piernas la Magdalena y Juan, y así los tres, enrollados uno con el otro, como un ovillo, llegamos al final de esta vía dolorosa. En el monte Calvario el cielo se había vuelto negro de muerte y un viento recio sonaba como aullidos de lobos y la amenaza de una repentina tormenta amenazaba aquel atardecer. Los soldados tenían prisa y ganas de terminar. La cruz en el suelo, el cuerpo desnudo de mi Jesús sobre la cruz, martillazos sobre los rudos clavos que se hacían paso entre los tejidos y los huesos de sus brazos y pies. Y la cruz de mi Hijo levantada en lo más alto del monte, como si fuera el trofeo que exhibían los vencedores de aquel circo sacrílego. Por compasión hacia los tres, los soldados nos dejaron acercarnos hasta la cruz. Ni un instante dejamos de contemplar su rostro, machacado, sucio, ensangrentado, irreconocible, pero sereno, impresionante, majestuoso, con una belleza inexplicable, sin una mueca de odio. Era la faz de la bondad infinita y con la leve sonrisa de un cadáver que ya sabe las consecuencias de su muerte. Apenas podíamos escuchar unos balbuceos que salían de la boca de mi Jesús. Yo sabía muy bien que hablaba con su Padre, porque le había sido obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Mi Jesús agonizaba delante de su madre, y antes de morir, sus ojos se entreabrieron para mirar hacia el cielo. Padre, todo se ha cumplido. A tus manos encomiendo mi espíritu. Otra mirada hacia abajo, a la tierra,
a los hombres y mujeres, por vosotros y por vuestra salvación. Y la última mirada a Juan y a mí, su madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tus hijos. Y así murió mi Jesús. Los soldados querían asegurarse de que estaba muerto antes de marcharse, y uno de ellos cogió una lanza y le atravesó el corazón. En ese momento yo sentí en el mío la espada profetizada por el anciano Simeón, que me había atravesado el alma de manera ya definitiva. Agua y sangre brotaron de su divino corazón, como ríos de misericordia y de perdón, agua purificadora y sangre redentora de las que nacieron en el Calvario los abrazos reconciliados entre Dios y todo el universo. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Me entregaron el cuerpo muerto de mi Jesús. Lo abracé y lo acurruqué sobre mis rodillas. Besé sus llagas, acaricié su carne machacada y me pareció notar cómo aún se estremecía al roce de los labios de su madre. Su cuna de nacimiento fue un pesebre sucio y frío. Su lecho de muerte, el seno de su madre. Al tercer día de su muerte, de madrugada, mis amigas María Magdalena, Juana, Salomé, fueron al sepulcro porque tenían que limpiar, según costumbre, y perfumar el cuerpo muerto de mi Jesús. Yo, mientras tanto, en casa, en la dulce espera, confiada en las palabras de Él. El Hijo del Hombre tiene que padecer y morir, y al tercer día resucitará. Yo siempre he guardado todas sus palabras en mi corazón. Y sabéis, ya era el tercer día. Y apareció mi Hijo, con su rostro resplandeciente, como el sol de la mañana, con su túnica preferida y su olor a mirra, a aloe y acacias, el más bello de los hombres. Con su abrazo y mis besos desapareció la espada de mi alma para siempre. Y yo, que guardo todas las cosas en mi corazón, le besé en las mejillas para borrarle el recuerdo del beso traicionero de Judas. Jesús de pie, sobre la muerte, vencedor de su muerte y de las nuestras. El amor venciendo al odio, a las injusticias y a todo el pecado del mundo. El amor de Dios sobre todo el desamor del hombre. Jesús, el grano de trigo enterrado y podrido, que al morir se convierte en la espiga granada, en el cuerpo resucitado, que nos alimenta para que nunca pasemos más hambre ni sed. Mi Jesús no quiso que yo os diese más detalles de nuestra nueva vida. Yo notaba que Él estaba inquieto por volver al seno de su Padre. Ya había reconciliado al mundo con Dios y había concluido su obra. Y mi Jesús se despidió. No os dejo huérfanos.
En el hogar de mi Padre hay muchas estancias y yo voy a prepararos sitio. Volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. A mí me llevó la primera, y desde entonces vivo en su hogar, en el cielo. Yo, la más humilde de las siervas, y ahora coronada de estrellas, encumbrada en los cielos como reina y señora de todo lo creado. Si tengo que hablar de títulos, el más grande es ser la madre de Jesús, mi Dios y Salvador. Y no por mérito alguno, sino porque Dios, en su infinita misericordia, se ha fijado en la sencillez de mi existencia. En el cielo ya no hay historia, ni pasado, ni futuro. Todo es contemplación de Dios. Y contemplando su rostro, proclama mi alma diciendo: tú eres mi Señor. No hay felicidad fuera de ti. Bueno, queridos hijos cofrades, hemos llegado a la última fotografía y ya cerramos el álbum. Pero os repito, lo que he tratado de comunicaros no es la historia de un muerto, es la historia del Hijo de Dios, que pasó por la muerte y que ahora vive resucitado para siempre. Por eso os pido que cuando penséis en mi Hijo Jesús, no recordéis a un difunto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Queridos hijos e hijas de la flagelación de mi Jesús, el bondadoso, Él os tiene preparado vuestro sitio en el cielo, como prometió, para que podáis gozar eternamente de su compañía y de la mía. Yo soy la puerta del cielo siempre abierta e intercedo por vosotros para que podáis entrar. Os espero a todos, queridos hijos. Así que haced siempre lo que mi Jesús os diga. Muchas gracias, enhorabuena, don Antonio, por su pregón y por sus palabras hacia esta corporación nazarena. Gracias también por sus mimos hacia la misma. El hermano mayor le va a hacer entrega de un recuerdo de este momento en el nombre de toda la hermandad y a buen seguro tendrá un lugar privilegiado en su casa. A unos les puede gustar cumplir años, a otros quizá no tanto. Pero lo que sí es cierto es que para los hermanos y hermanas de la flagelación es un orgullo formar parte a través de los años de nuestra querida hermandad. Por ese motivo, el hermano mayor y la Junta de Gobierno quiere homenajear con un pequeño recuerdo a aquellos que ya hace 25 años forman parte de nuestra nómina de hermanos, por lo que solicito que conforme les vaya nombrando, se acerquen hasta aquí para recibir el diploma que les acredita que cumplen sus bodas de plata en el seno de la hermandad. Domingo Chacón Pintor.
María Teresa Cañamero Parra. Guillermo Lillo y Medio. Consolación Almodóvar Sanz. Alicia Fernández del Amo. Enrique Rodríguez Peco. María de los Ángeles Muñoz Relucio. Ángel Iván Reina Pastor. Rubén Casado Monforte. María Teresa González Pajuelo. Enhorabuena a todos. Este acto llega a su fin, pero al igual que felicitamos a los que cumplen 25 años en el seno de la Hermandad, queremos felicitar a los que en el día de hoy entran a engrosar la nómina de hermanos porque han jugado las reglas de esta hermandad. Que nuestros sagrados titulares derramen sobre vosotros todas las bendiciones. Queridos hermanos, queridas hermanas de la flagelación, queridos amigos presentes en este acto que llega a su fin, reiterarles nuestro agradecimiento por asistir y desearles todo lo mejor. Que el Señor de la bondad y su Santísima Madre del Consuelo les proteja. Buenas noches.